Hola, bienvenidos a Hablemos de tu marca. Este es un episodio muy, pero muy especial porque tenemos como invitada a Marcela Duque, directora creativa de Morada Matea. Marce, además de ser amiga, clienta, creativa, es una persona a quien admiro muchísimo por su mirada. Vamos a dejar que ella nos cuente, así que bienvenida Marce, ¿cómo estás? Ay, gracias, Eva, feliz de estar aquí. Me emociona mucho este espacio. Gracias por invitarme. Ay, gracias a ti, para mí un honor de verdad. Y para quienes aún no te conocen, ¿nos podrías contar un poco quién es Marce Duque? Sí, bueno, esto es una definición que creo que se ha reinventado a lo largo de los años, pero bueno, pues Marcela Duque hoy es mujer, es abogada, es emprendedora, es esposa, es extranjera viviendo en México, bueno, y directora creativa pues de Morada Matea, que creo que esa ha sido la razón por la que como que he redefinido mi identidad a lo largo de estos últimos 5 o 6 años. Ajá, y contámonos un poquito. Morada Matea es hoy una marca que brinda productos y servicios, pero si tuviera que describirlo, yo siempre lo escribo de la siguiente forma. Es como un universo de deleites encerrados en una especie de caja mágica, eh, donde nada, uno abre y se abre toda una experiencia. Sí, Eh, exactamente. sí, lo hice bien. Lo hiciste muy bien, lo hiciste muy bien. O sea, la verdad es que la idea era un poco que bueno, ahora te cuento como lo que está pasando en este momento, pero la idea era generar momentos para los demás y para uno mismo que generen como esta reconexión y estos momentos de pausa que tanto necesitamos siempre, la verdad, independientemente de en qué momento de la vida estemos. Y pueden ser momentos compartidos o momentos a solas, y quise como condensar esa experiencia y esas sensaciones y esas emociones en un gift box que fuera, bueno, para mí, digamos, perfectamente seleccionado, como con los aromas, las sensaciones, también la parte estética, como que uno abra ese gift box y de inmediato se antoje decir como, "Uy, sí, bueno, con esto ya, o sea, con esto me voy a terminar de leer el libro que tengo pendiente en la mesa de noche, o con esto me voy a tomar mi cafecito en silencio", sí, como que sea más una invitación. Entonces es como pasar de toda esta parte macro, como de generar este mundo y este universo, y pues tratar de condensarlo en un gift box. Ahora, lo que me he dado cuenta en 5 años es que pues el gift box a veces se queda corto. Ujú. Sí, va Entonces, bueno, muchísimo más allá de un mundo. sí, la verdad sí. Ahora, antes de sumergirnos en esa parte, vamos un poquito para atrás y contanos cómo fue tu niñez. En algún momento se notaba esta mirada distinta, que para mí tenés una mirada muy sofisticada a la hora de elegir, a la hora de apreciar las cosas. Quiero saber si la tenías desde chiquita o si se fue desarrollando. Yo creo que, o sea, la mirada como sofisticada, como le dices tú, que pues gracias por el piropo, yo creo que fue algo que se fue desarrollando, pero sin duda creo que esta facilidad como de crear mi propio mundo, sí es algo que tengo desde chiquita. Yo soy hija única. Y bueno, mi mamá, la verdad, tiene un ojo espectacular. Ella empezó a estudiar diseño, por cosas de la vida no terminó, pero tiene como toda esta mirada también muy pues, de espacios, de ambientes. Bueno, y mi papá es abogado, pero fue la persona que me inculcó este amor por los libros que siempre he tenido. Entonces, desde chiquita me acuerdo que como que mi regalo de cumpleaños era, yo crecí en Bogotá, y en Bogotá había una librería que se llamaba la Librería Nacional, que creo que todavía existe, y el señor, como el librero, se llamaba Felipe, y mi regalo de cumpleaños era que mi papá me llevaba todas las mañanas a la Librería Nacional que quedaba cerca de la casa, y entonces Felipe me empezaba a contar como de todos los libros que había y de los nuevos, y entonces eso para mí era el mejor regalo porque además era el único escenario en el que mi papá y mi mamá me decían,
puedes comprar lo que quieras, o sea, sin límite. Entonces, para mí los libros eran, pues era eso, ¿no? Era como este mundo como de, wow, o sea, todo se puede. Claro. Y se podía hacia afuera, pero los libros lo que me dieron fue ese todo se puede también hacia adentro, como que me permitió sumergirme en un montón de mundos, en un montón de personajes y como al final la vida del hijo único, hay mucha gente que cree que es muy solitaria, pero yo creo que da como mucho espacio para la imaginación y para la creatividad, como, bueno, yo no sé si yo, seguramente sí me aburría, claramente, pero como que los libros eran mi gran compañía. Entonces creo que de ahí empieza todo esta como también por necesidad, ¿no? Como que pues nuevamente por ser hija única dije, pues también tengo que crear mi mundo y los libros me ayudaron mucho. Ujú, Eh, y la otra cosa que creo que pues hace una parte fundamental de quién soy, es un espacio que es el único espacio que ha perdurado a lo largo de mi vida, que es la finca donde crecí. Mis papás tienen una finca que queda a las afueras de Medellín y es como un espacio que no, es que no sé cómo describirlo. O sea, para mí es un espacio muy mágico porque es un espacio donde convive como la sencillez con la belleza, ¿sí? ujú. Son las dos cosas. Entonces, la finca fue lo que me enseñó a admirar lo simple, ¿sí? Como a levantarme con los pájaros. Y además es una región que creo que es como la región donde más pájaros hay, en, no sé si en el mundo o es una cosa loquísima, pero espectacular. Entonces todos los días llegaban pájaros y mi abuelo le gustaba ver los pájaros, entonces les poníamos como banano por la mañana, entonces este pájaro se llama así, este pájaro se llama así, este pájaro se llama así, y como que al final eso me dio la capacidad de admirar pues, la naturaleza desde su sencillez y ahí también seguí creando muchos mundos, porque imagínate, una niña pues que está sola entre adultos, pero con una cantidad de perros, había vacas, caballos, o sea, todo. Entonces, Sí. pues el mundo que uno puede crear ahí es enorme. Entonces, eso, yo no sé, o sea, para mí la finca fue y sigue siendo, porque gracias a la vida todavía existe, es como esa magia que me aterriza, como que me devuelve a lo lindo del día a día. Claro. Y ahora, con todo ese amor por lo que tú decías, la belleza, la naturaleza, como que primó tu amor por los libros y te fuiste a estudiar leyes, te fuiste por las letras. Sí, a ver, yo creo que mi amor por los libros, la verdad es que yo quería estudiar o periodismo o literatura, eh, pero mi papá no estaba muy convencido de, de ninguna de las dos carreras porque pues yo no sé, pues las creencias de cada quien, él pensaba que no, que eso no era una carrera que me fuera como a sostener a lo largo de mi vida, cosa que estoy en total desacuerdo, pero bueno. Y yo además me quería como ir a estudiar por fuera y pasaron una serie de cosas como en mi vida personal, mi mamá se enfermó, bueno, como que pasaron varias cosas que dije, bueno, me quedo en Colombia. Ujú, Mm, y ahí dije, bueno, pues como que no estaba convencida de periodismo ni literatura en Colombia, entonces pues como que mi plan Z fue estudiar derecho. Y un poco, pues fue también un poco por, como por admiración a mi papá y como por cumplir un poco como esa expectativa de, pues del deber ser, que creo que a los 18 años es algo que todavía pues pesa mucho en la cabeza pues de un, es que yo no diría que es un adulto, es un niño de 18 años. ujú. Y, y esa es la razón por la que empecé a estudiar derecho. Digamos que en el derecho me enamoré más de como de toda esta idea de que el mundo puede ser mejor, ¿no? Que cualquier abogado que me esté oyendo va a decir, esta vieja es una ilusa, pero, pero sí, o sea, al final esa fue la razón por la que yo terminé la carrera y esa es la razón por la que al día de hoy sigo trabajando como abogada, porque sí creo que hay una parte de esta profesión que permite como reinterpretar el mundo eh, y en muchas maneras como tratar de darle nuevas formas.
que creo que es un poco también lo que hago en Morada Matea. O sea, como que es esta visión de que todo puede ser lindo, todo puede ser disfrutable, eh, y pues el mundo siempre permite mejoría. Entonces es un poco lo que hago desde los dos ámbitos. Claro, y usaste también el término ilusa, que, o sea, hablaste también de lo que pasa cuando un padre no está de acuerdo con el camino que uno quiere seguir, que es algo que es un clásico entre emprendedores también. Muchas Ujú. veces la gente no entiende lo que vas a hacer o siente mucho temor. Te dice, no, 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 antes vamos por el plan seguro. Y también usaste el término iluso de que muchas veces se cuestiona la visión como medio romántica de la persona que emprende y que es una visión muy propia, que es la de crear un mundo propio. Y a ti te pasa incluso a través de la abogacía. ¿Eso hasta el día de hoy está presente? O sea, ¿te cuestionan eso? Sí, claro. O sea, yo me acuerdo que cuando empecé Morada Matea, creo que al día de hoy hay mucha gente que es como, no entiendo. O sea, no entiendo, eres abogada, pero vendes cajitas, como que no entiendo nada. Inclusive cuando yo le conté, bueno, a mi papá, que además es una belleza porque hoy en día ya tú le preguntas y él sabe perfecto cómo describir Morada Matea, dice, no, sí, la pausada sofisticación y la mirada curada, y o sea, ya la tiene clarísima. Pero al Claro. principio, cuando yo le dije, no, papi, pues quiero montar una empresa de esto, como que se quedó callado y me dice, tú estudiaste derecho, hiciste una maestría y te vas a dedicar a vender cajitas. Y yo, pues sí, o sea, si lo quieres ver así, sí, ¿sabes? Pero creo que pasa mucho que no es culpa tanto de los demás, o sea, es más que nosotros como emprendedores a veces no nos damos ese permiso de verdaderamente expresar qué es lo que tenemos por dentro y qué es lo que queremos manifestar en el mundo 3D, ¿cierto? Y precisamente porque nosotros no nos damos ese permiso y como estamos pensando demasiado en el qué dirán, en esto cómo se va a ver y qué van a pensar de mí y qué van a pensar de mi empresa y como tantas preguntas que yo estoy segura que la mitad del mundo, o sea, no se hace cuando tú le estás contando a tu gente más cercana lo que tú estás haciendo desde el corazón, lo que menos están pensando es, se enloqueció, ¿sí? Claro. O bueno, de pronto sí, pero en un buen sentido, ¿sí? Como que digo, hay que quitarnos eso y lo digo también como un mensaje para mí, porque a mí me cuesta mucho como combinar estas dos vidas, como la de abogada, que es un poco, pues sí, o sea, tiene un mundo más, diría yo, que permite menos la sensibilidad, eh, Ujú. y como que hay más máscaras y más cosas involucradas, y el de Morada Matea, entonces como que lucho muchísimo entre como, ¿qué hago? ¿Digo que soy abogada o no? Y en mi trabajo de abogada digo que tengo Morada Matea o no. O sea, Claro, sí es una dualidad en la que me muevo muy seguido. claro. Completamente. Ahora, vos contabas que hiciste una maestría, que estudiaste abogacía. Contanos un poco cómo fue esa trayectoria y cómo va llegando también a esto de, bueno, papá, voy a crear una empresa. ¿Cómo fue ese Bueno, camino? pues yo, como les conté, yo estudié Derecho en Bogotá. Y mientras estaba estudiando la carrera, mi universidad tenía como la posibilidad de hacer un intercambio de 6 meses a diferentes partes del mundo y yo apliqué a Madrid y bueno, pues me salió el intercambio. Yo creo que esos han sido de los 6 meses más felices de mi vida. Em, y además fue muy lindo porque creo que esa fue como la primera vez que yo me tuve que cuestionar lo que para mí era importante en términos de pues sí, que me hacía feliz. Ujú. Y pues yo, mis papás en ese momento estaban separados, mi mamá trabajaba y fue como gracias a ella que yo pude ir a hacer el intercambio. Em, y pues el presupuesto con el que me fui fue muy estrecho. Entonces, pues nada, como que con mi mamá estuvimos buscando apartamentos, ¿no? Yo no sé cuántos vimos, yo creo que vimos, no sé, 80 en pleno agosto en Madrid, que todos los que saben que es un verano en España me entenderán.
Y al final terminé escogiendo uno que era diminuto, pero tenía vista a la Biblioteca Nacional. Entonces yo decía, a mí no me importa, o sea, esto puede ser una caja de fósforos, pero si yo me levanto todos los días y veo la Biblioteca Nacional, nada más me importa. Y esa fue como la primera vez que yo dije, ok, o sea, yo me queda claro qué es lo que a mí me ilumina por dentro, ¿no? Y otra cosa que me acuerdo perfecto de esa estancia en Madrid fue en la esquina de mi casa, que sigue existiendo, no sé cómo se llama, pero hay una tiendita de chocolates, pero como en forma de origami. Y entonces el origami insignia es un pajarito. Y Sí, yo me la acuerdo que en grulla. esa época, una grulla, exactamente. Y en esa época, yo no sé, la cajita con como 4 grullas, no tengo ni idea, costaba 8 euros. Y a mí la comida en la universidad me costaba 1,50 euros. Entonces yo decía, bueno, yo necesito esa grulla en mi vida. O sea, es como que... Y pasaba toda la semana y yo ahorraba en otras cosas, como que hacía la posibilidad para que llegara el viernes y yo todos los viernes por la tarde iba por mi cajita de 8 euros con las grullas y la felicidad que eso me producía era, o sea, no la puedo explicar. O sea, no iba a Madrid desde hacía 12 años y el año pasado volví y lo primero que pensé fue, necesito ir por una grulla. Sí, como que, no sé, o sea, me daba mucha felicidad y esa fue la primera vez. Madrid fue como esa primera entrada como al mundo verdaderamente como de Marcela, ¿no? Porque yo tenía un mundo adentro creado por los libros, pero como que fue la primera vez que yo salí de Bogotá por un rato largo y como que estaba un poquito, pues sí, empezando a curar mi vida y a decidir qué era lo que a mí me importaba, ¿no? Em, y bueno, y además de eso, pues en Madrid fue que conocí al que ahora es mi esposo, que en ese momento no tenía ni idea que iba a ser mi esposo, ni iba a ser mi novio, ni iba a ser nada, o sea, éramos amigos y nada más. Em, y yo me devolví para Bogotá y terminé la carrera, empecé a trabajar en sector público, en el Ministerio de Justicia, que es lo menos curado que hay en el mundo entero. Lo menos estético. No, no, no. O sea, imagínense una oficina de gobierno en un edificio viejo. El edificio por fuera, menos mal, era bonito, pero por dentro se estaba cayendo. Eh, y bueno, pero nada, ahí trabajé 1 año y medio o 2 y después apliqué a la maestría y decidí irme para Nueva York a estudiar a Columbia. Ujú. Y bueno, o sea, ya para ese entonces, mi entonces amigo ya era mi novio de lejos. Entonces, para los que no crean en las relaciones de lejos, esto también es una historia esperanzadora. Sí, Eh, amor a distancia. sí, 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 porque en Colombia dicen que amor de lejos, felices los cuatro, pero yo creo que esa es una creencia, pues que bueno, a veces será cierta, Creencia pero limitante. pues yo creo que exacto, uno no debe guiarse por esas cosas. Y bueno, me fui a estudiar a Nueva York, hice mi maestría en Derecho Internacional y Nueva York también fue como, porque Nueva York creo que la gente lo tiene muy idealizado, ¿no? O sea, una cosa es el Nueva York como de las películas, pero en realidad Nueva York es una ciudad caótica, con muchísimo olor a basura, eh, o sea, como que tiene la luz y la sombra y las dos son muy visibles, ¿no? Porque hay ciudades, creo que todo tiene sombra, pero la sombra de Nueva York es muy visible y en invierno Son sí. muy extremos. Es como, es justo mi hermana estuvo el fin de semana y me decía, qué enojada, que está, es enojada la gente de acá. Y es tal Eso sí. cual, es como, sí. Y es como una agresión constante, ¿no? Entonces uno va, claro, y entonces uno tratando de romantizar su vida, como, ay, estoy haciendo una maestría en Nueva York y la capital del mundo y tal, y vas por tu café y, what do you want? Y es como, "Oh, un americano, gracias, chao." O sea, como que es mucha agresión constante y uno va caminando por la calle y la gente como que te empuja y todo el mundo se cree dueño de Nueva York además. Sí. Entonces, ay, no, es una locura. Entonces, como que en ese, pues sí, como en esa, tantas sombras que se ve mucho,
Yo menos mal vivía en una parte de la ciudad que no es, está llena de viejitos, una Ujú. belleza. Entonces yo salía y pues veía viejitos por la calle y nadie estaba como ni deprisa ni nada. Pero ahí hay que hacer un esfuerzo todavía más consciente como por generar esos espacios como de pausa y de silencio. A mí me encanta el silencio además. Entonces, Que es difícil como en en esa una, ciudad además. Es claro, en como la una ciudad ciudad. de las sirenas, ¿no? Como... O sea, es que te lo juro que ahorita que estamos hablando de eso, lo único que puedo escuchar es como el sonido del metro, como, ¿no? Sí. O sea, no sé, y la amo, ¿cierto? Pero creo que la amo porque logré encontrar esos espacios pues, donde yo podía un poquito salirme del mundo. Y uno de esos espacios, me acuerdo que era una librería que, pues, creo que ya tiene más sucursales, pero la primera abrió por Soho, que se Ujú. llama McNally Jackson, y la amo. O sea, ese era como mi oasis de tranquilidad, porque uno entraba por la parte de arriba y después bajabas unas escaleritas y quedabas como sumergido en un sótano lleno de libros con olor a nuevo, o sea, que es el Mm. mejor olor que hay en el mundo, el olor al libro nuevo. Entonces yo me metía ahí abajo y te lo juro que yo sentía que a mí nadie me iba a encontrar, nadie me podía hablar, nadie nada. Y ese fue como uno de mis oasis y bueno, pues claramente un Barnes and Noble donde lo encontrara, que Claro. también era una delicia. Pero sí, como que fue un poquito obligarme a eso también, ¿no? Como a encontrar espacios para mí y a generar también esos momentos para mí. Y la otra cosa que empezó a pasar en Nueva York fue que, pues yo estaba haciendo la maestría, hice muy buenos amigos en la maestría y a mí me gusta como en general que la gente que quiero se sienta como cuidada y querida, ¿sí? Entonces, pues me pasa que en los cumpleaños o en momentos especiales de su vida, pues yo quiero generar también esos momentos que sean especiales. Y pues en Nueva York tocaba ir a 200 sitios y te demorabas, no sé, 4 días para poder encontrar un regalo que yo dijera, listo, esto refleja a esta persona, esto le va a regalar este momento. Y como que ahí dije, qué time consuming es hacer un buen regalo, ¿sabes? Como un regalo intencionado, o sea, qué difícil. Entonces ahí fue como que empezó a pasar también todo esto, ¿no? Que como las dos cosas, como generar el momento de introspección y pues sí, el tiempo que tarda dar un buen regalo. Ujú. Claro. Y fue en Nueva York que decidiste crear Morada Matea o eso fue cuando volviste? Porque, a Perdón, ver, me tengo, interrumpo aquí. tranqui, tengo varias preguntas. Primero, ¿quién hoy es tu marido? ¿Estaba también en Nueva York? No, no, mi marido seguía en México Ujú. eh, ¿Que es y de bueno, dónde es él? exacto, mi marido es mexicano y nos conocimos en Madrid y como a los 2 años de yo haber vuelto de Madrid empezamos como a ser novios de lejos, ¿cierto? Ujú. Entonces cuando yo me fui a vivir a Nueva York llevábamos 2 años, creo, de lejos. Y él iba y me visitaba, o sea, la verdad es que Marco ha sido siempre muy constante, o sea, Marco es una persona que, bueno, no sé, para mí es como que es la ecuanimidad y Dios me dijo como nos vemos una vez al mes, o sea, como sea. Y yo, bueno, y nunca, nunca incumplió esa promesa. Wow. Entonces, él me iba a ver, no, una belleza. Entonces, él me iba a ver siempre una vez al mes, o bueno, o pues cuando yo estaba en Bogotá, yo venía a México. Y en Nueva York como que fue eso, como que yo también empecé a construir un mundo con él como sin querer, pues uno siempre cree que es sin querer, pero pues obviamente queriendo. Em, y ya, y cuando yo me gradué de la maestría, yo me quería quedar trabajando en Nueva York, nuevamente por este ideal como de que un abogado exitoso que hace la maestría en Nueva York y no se queda trabajando en Nueva York, entonces básicamente no es nadie. Eh, pero bueno, la vida claramente tenía otros planes y hoy veo por qué tenía otros planes. Y me vine para México, no encontré trabajo en Nueva York y entonces
pues Marco, que es hoy mi esposo, me dijo como, bueno, no pasa nada, vente para México, sigues buscando desde aquí y pues sirve que aprovechamos y vemos cómo nos va, pues porque nunca hemos vivido ni siquiera en el mismo país. Claro. Entonces, pues así fue que aterricé en México y digamos que ahí es donde empieza la verdadera historia de Morada Matea, pero quería darte el espacio para las otras preguntas que tenías. Claro, no, eso, si fue en Nueva York que nace la idea de Morada Matea o si finalmente pasa en México, cuando ya estabas ahí. Quería saber qué, y sobre todo compartir, qué había pasado en el medio, porque Ah, bueno, no, en el medio pasaron un millón de cosas. En el medio pasó que la vida me dio 300.000 vueltas porque, o sea, uno siempre tiene planes y la vida se encarga, ¿no? sí. Em, entonces, nada, yo me vengo a vivir a México y pues digamos que les doy un fast forward en el tiempo. Aquí sigo viviendo. Y pues me casé con Marco y bueno, pues vivo en México y vivo muy feliz aquí. Pero al principio no fue fácil, la verdad no fue nada fácil porque a mí me tocó redefinir mi identidad de más de una manera, ¿no? Ujú. Eh, Me vine para acá y no encontré trabajo casi durante un año. Entonces fue un año donde tuve que separarme mucho de que Marcela no es solo la abogada, que Marcela no es solo la profesional, y como empezar a preguntarme verdaderamente qué hace a Marcela feliz, ¿cierto? Y como rescatar esa chispa con la que había estado tan en contacto, por ejemplo, en Madrid o cuando yo era chiquita, como volver a crear esos mundos que fueran míos y solo míos, porque también venirse a vivir a un país que no es el de uno, pero donde pues tu pareja sí es de ahí, creo que puede llegar a definir muchas cosas sin que uno las decida, ¿no? Claro. Mm, Entonces fue este ejercicio como de, bueno, pues reconectemos, ¿no? Y yo me acuerdo que al principio, claro, yo no tenía nada que hacer. Entonces, por la mañana, es que me acuerdo y me da risa. Por la mañana yo tenía como mi rutina, ¿no? Sacaba un tratado de derecho internacional que era gordo, o sea, tenía más de 1.000 páginas. O sea, imagínense un libro de derecho internacional escrito por unos ancianos hace, ¿sí? O sea, así de gordo. Y entonces mi propósito de 3 horas era resumir, no sé, 3 capítulos, porque yo sentía que las neuronas se me iban a como atrofiar si yo no pensaba, ¿no? Claro. Entonces era el ritual de por la mañana. Y después por la tarde decidí que quería empezar a cocinar y a cocinar bien, ¿no? Ujú. Entonces empecé a comprar libros de recetas, pero el requisito era que las recetas, como que el cooking time fuera más de 4 horas, ¿no? Ah, Porque wow. yo necesitaba cómo emplear mi tiempo. Claro. Mm, bueno, encima de eso, la turista por excelencia, entonces recorría México y entonces los museos y después regresaba al museo y a las librerías y a los cafecitos y no, porque yo decía, listo, yo necesito encontrar mi espacio acá, o sea, necesito hacer un universo que sea mío, ¿no? Ujú. Y eso me tomó un año, más o menos. Al año encontré un trabajo, que es que no era mi trabajo ideal. Me fui para Tanzania un tiempo de voluntaria. Hay una amiga mía que tiene una fundación que es hermosa, que trabaja con niños huérfanos y necesitaban una abogada para ir a ayudarles con unos temas de, pues, de derechos humanos que tenía la fundación y yo en principio iba a ir solo un mes y me terminé quedando 4. Eh, Wow. y como que yo creo que ese fue el resumen de cómo fue como el cierre de ese capítulo, ¿cierto? Como que fue un, ok, listo, Marcela se está reinventando, Marcela lleva un año reinventándose, vamos a darle cierre a este capítulo y vamos a ver, pues, quién llega de Tanzania, ¿no? O sea, quién es la Ujú. Marcela que llega de Tanzania. Y esa Marcela era una Marcela que a mí me gustaba mucho más. O sea, era una Marcela que integraba mucho más como esta parte femenina que siempre me ha gustado, pero que había dejado de lado porque pensaba que la única manera de tener una presencia en el mundo era pues a través del derecho y a través de mi profesión y como que esta parte sensible la tenía muy escondida del mundo y creo que ese primer año me permitió como darme ese permiso, como decir,
Bueno, soy muchas cosas. O sea, ¿y Claro. qué pasa? Y no importa, no importa si no me puedo definir, ¿sí? O sea, soy muchas cosas. Entonces creo que ese fue el primer paso, porque creo que sin eso yo nunca hubiera creado nada, ¿no? Ujú, No solamente Morada Matea, sino no hubiera sido capaz de darme ese permiso. Entonces, digamos que yo creo que ese fue el primer paso y eso me lo dio México sin duda alguna. O sea, México me puso en la posición en la que yo tuve que reinventarme. ujú. Y después, mm, pues me casé y en toda la planeación del matrimonio, como que me di cuenta que no solamente que tenía muy claro lo que quería, sino como que me di cuenta que tenía como un estilo definido, por así decirlo. Y yo creo que eso es algo que mucha gente tiene, ¿cierto? Pero yo lo descubrí por primera vez, o sea, fue como, ok, o sea, yo estoy haciendo como un evento que nos refleja a Marco y a mí, ¿cierto? O sea, como que sí, nosotros no, fue un matrimonio tradicional, porque yo creo que yo soy una persona, pues dentro de todo clásica, pero sí fue la primera vez que yo dije, wow, así es como se ve como lo que yo tengo en la cabeza en el mundo, ¿sí? Claro. Y yo fui feliz en mi matrimonio, o sea, yo decía, yo lo volvería a hacer igualito 3000 veces más, o sea, me pareció el momento más lindo en todos los sentidos, ¿sí? Como que nos reflejaba perfecto. Y entonces de ahí dije, bueno, ¿yo qué voy a hacer con esto, no? O sea, como, ¿cuáles son los intangibles que yo quiero volver tangibles? Em, y ahí fue que nació la idea de Morada Matea. Como que dije, pues, ¿y qué pasa si vuelvo lo intangible tangible en un gift box, ¿no? Y bueno, claramente con tu ayuda, con la ayuda de María Antonia, o sea, la verdad es una red muy grande la que logró que este bebé naciera, pues nació Morada Matea. Entonces, pues así fue que empezó, pero hay mucho detrás de escenas que no se ve. Claro, y tú empezaste, bueno, tú haces curaduría de productos, no es cualquier curaduría, tenés un montón de requisitos, a veces que las marcas como que tienen que cumplir para ser parte de ese mundo, que es como muy intencional para ti, que ojalá estén fundadas o dirigidas por mujeres, que tengan un impacto social positivo, ¿no? Hay como mucho de tu esencia que está metido en esa curaduría. Sí, sí. Inclusive hay cosas, Eva, que yo te diría que no sé poner en palabras. O sea, hay cosas que sí, como dices, la gran mayoría de las marcas con las que yo trabajo en Morada Matea son empresas de mujeres. Creo que hay una, dos, hay tres que no, pero el resto sí son. Ujú. Trato de pues, de que sean responsables en todos los sentidos. Y con esto, digamos, no me refiero solamente como a la parte social, sino como porque, por ejemplo, la marca de café con la que trabajamos es como un B Corp que está certificado en todos sus procesos y bueno, me encanta y además el café es delicioso y además la gente con la que yo trato todos los días es gente espectacular. Y eso para mí es muy importante, ¿sí? Claro, el factor Para, humano. sí, para mí el factor humano es una cosa fundamental en todo, o sea, no solamente en mi vida de abogada, sino en mi vida en general. O sea, como que a mí yo escojo personas y después lo que venga con esas personas, ¿cierto? Ujú. Entonces en Morada Matea me he tomado pues el tiempo de conocer a las personas que están detrás de cada marca, precisamente por eso. O sea, nosotros no es como, ay, encontramos una marca en Instagram, ok, pidamos el producto, probémoslo, nos gustó, check, entra. No, o sea, es como súper linda la marca, pidamos el producto, probémoslo, nos gusta, ok, llamemos a ver quién está atrás de esta marca, ¿sí? O sea, cuál es la historia, como, sí, quién está atrás de eso, ¿no? Y, y, y muchas veces hay marcas que no necesariamente me parecen, tienen un gran producto, pero que estéticamente a mí me parece que podrían ser
más X o más Y para entrar al universo Morada Matea y pues lo que hemos hecho es que hacemos unas colaboraciones porque la persona que está atrás es espectacular. Entonces como que digo, todo puede salir bien así. Como que Claro. el universo de posibilidades cuando hay una persona con alma atrás Ujú. es enorme. Claro. Divino. Y ay, esta es la parte que más me gusta, porque es como eso, lo que antes dijiste, ¿cómo fue? Lo del mundo propio. Y cuando hablaste del apartamento en Madrid, que abría la ventana y como que ahí se abría el mundo, para mí es la misma sensación que abrir una gift box de Morada Matea. Es como que uno abre la ventana a un universo, no hay productos, es mucho más que eso. ¿No? Sí, Y emociona un montón, porque además es muy multisensorial. Es como que quieres tocar todo, lees todo, es toda una experiencia la apertura de esa gift box. sí, sí, sí. Sí, esa es la idea. O sea, la verdad es que a mí lo que más me ha costado es tratar de meter como todos los universos, que era lo que te decía al principio, en una caja, ¿no? Claro. Y últimamente digo, ¿qué pasa si literalmente pensamos por fuera de la caja, ¿no? ¿Qué pasa si en vez de hacer esto, hacemos esto? ¿Sí? O Claro. sea, Si en vez de ir hacia adentro, qué pasa vamos si en hacia vez afuera. de como empacar la idea, desempacamos la idea, ¿cierto? Ujú. Porque, por ejemplo, hay un gift box que la verdad es que a mí, esto es una confesión que tengo que hacer, los que más me gustan son todos los que tienen que ver como shower gel, las sales para la tina, la vela, o sea, el momento en el que yo más inspirada me siento es cuando me meto a la ducha por la mañana y como el shower gel y las texturas y la temperatura del agua, ¿no? Como que en ese momento es cuando yo siento que soy Albert Einstein, ¿no? O sea, me llueven las ideas. Eh, bueno, a veces no, pero la mayoría de las veces sí. Entonces, mis gift boxes preferidos son esos, ¿no? Ujú. Y como que hay veces en que digo, pero es que quisiera sacar 10.000 más, o sea, necesito sacar 10.000 gift boxes más de esto, porque claro, a mí me gustaría que uno fuera aromas invierno, aromas verano, aromas primavera, sensaciones invierno, sensaciones verano, sensaciones primavera, ¿cierto? Pero eso no es posible, porque por muchas razones, o sea, porque los proveedores a veces no tienen esos ciclos de producción, por el inventario que eso implica, por muchas razones, ¿no? Entonces, Ujú. últimamente, como que digo, pues, ¿y qué pasa si Morada Matea no solo cura los productos y los gift boxes, sino que también cura momentos, ¿cierto? Que además me pasa Claro. porque hay una de mis clientas como más frecuentes que siempre que abro la casillita de preguntas en Instagram, como, ay, ¿qué más les gustaría ver? Ella siempre es experiencias Morada Matea, experiencias Morada Matea, ¿no? Y como que yo llevaba 2 años diciendo, ajá, ¿y eso cómo se hace? O sea, Claro. ¿en qué consiste una experiencia Morada Matea, no? Eh, y sin darme cuenta, o sea, yo siento que las experiencias Morada Matea siempre han existido, porque si tú hablas con mis amigas, todas son como, Marce, les falta ponerme Marce las recomendaciones, te lo juro, porque es como, Marce, voy para no sé dónde, ¿qué me recomiendas? Oye, Marce, ¿qué pido en este restaurante? Oye, Marce, ¿a qué restaurante voy? Oye, Marce, fulanito cumpleaños y le quiero dar una cosa de música, ¿qué se te ocurre? ¿No? O sea, te lo juro que es Claro. como si yo fuera un directorio de páginas amarillas. Yo no sé si eso existía en Sí, Uruguay, en México, pero tal cual. en Colombia había como el directorio de las páginas amarillas. Yo siento que yo soy las páginas amarillas para mucha gente. Que era la guía Entonces, telefónica de los comercios, que tenía exacto. el teléfono y la dirección de todos los comercios. Entonces, como que dije, pues yo creo que yo llevo haciendo experiencias Morada Matea sin ponerle ese nombre, Claro. ¿no? Entonces, ahorita estoy como explorando eso, explorando salirme de la caja. eh, y ver qué pasa, porque es algo que disfruto muchísimo. O sea, como generar esos mundos y esos momentos, pues es algo que inevitablemente hace una parte, pues, importantísima de quién es Marcela. Y Claro. siento que independientemente de cómo se llame, o sea, si se llama Morada Matea, si se llama como se llame, soy yo.
sí, es una parte mía que como que se manifiesta en el mundo y eso me encanta, o sea, me emociona mucho ver a dónde puede llegar. Ay, sí, qué emoción. Además, ya estamos trabajando juntas en algunos de esos proyectos. Sé que tenés también, hay una alianza creativa por ahí pasando también que tiene que ver con eso y es muy emocionante verlo finalmente sucediendo, porque yo también te decía, esto ya está, varias te decíamos, Marce, esto ya existe, están las guías de viaje, que no son como cualquier día, es como todo un día muy especial en un lugar, con distintas recomendaciones. Y mencionaste hace un rato que María Antonia Echeverry te ayudó en el diseño de la marca. Tú empezaste primero con María Antonia, después se sumó Jen a trabajar con Toña y ya son Mae y seguís trabajando con ellas, ¿verdad? Sí, la verdad es que María Antonia, Jen y bueno, Alice, que ahora también hace parte de MAE, han sido un apoyo incondicional, es que es algo que no podría poner en palabras. La verdad es que la magia que tiene ese equipo es enorme, enorme y desde el día uno entendieron perfecto que era lo que yo quería con Morada Matea. Y siento que ha sido muy lindo porque últimamente que yo he querido como darle un shift un poquito más bold a la marca, ellas han hecho ese shift conmigo perfectamente. O sea, yo la verdad es que no tengo ni que, es impresionante, yo no tengo que intervenir casi, ¿no? Son llamadas deliciosas porque nos sentamos y es más que nos sentamos a soñar, que es lo mismo que me pasa contigo, como en las sesiones de estrategia creativa, son sesiones donde yo termino como ok, sí, o sea, todo es posible, todo es Sí, posible y tengo una hoja de ruta, ¿no? Porque lo que claro. nos pasa mucho a las emprendedoras, yo creo que sobre todo a las emprendedoras mujeres, es que pues las mujeres de por sí tenemos como mucha capacidad de crear más allá de lo real, ¿cierto? Y eso hace que para nosotros las posibilidades sean infinitas, o sea, es que inclusive el solo hecho de ser mujer es algo hermoso, como que es infinito, o sea, ser mujer es algo muy infinito y que sigue como reinventándose, pues claro, por nuestra naturaleza cíclica, pero entonces soñamos y soñamos y soñamos y muchas veces por esas voces de afuera y por también voces de adentro que cargamos desde que somos chiquitas, como que nos cerramos la puerta, ¿no? Ujú. Y dar con otras mujeres que te permitan volver a abrir esa puerta y hacerla realidad, me parece que no tiene precio. Y eso es algo que yo he encontrado en ti, en Mae, en Laura Escalante, que me ayudó con las ilustraciones y al día de hoy sigue siendo una persona muy importante porque me da feedback. O sea, creo que tener una red de apoyo que crea en lo que tú estás haciendo, pero más allá que crea en ti, es lo que yo digo, Ujú. que crea en la persona que hay detrás, es, creo que es como el valor más importante que uno puede generar cuando está emprendiendo. Sí. Entonces, sí, o sea, la verdad es que me siento muy afortunada de tener este gran equipo de mujeres. Qué emoción esas palabras porque es todo mutuo, o sea, yo estoy segura, bueno, yo lo siento así, estoy segura que el resto también, y es como decimos siempre, it takes a village. A veces cuando dicen, ¿no? Esta emprendedora y exitosa, y es como, no, hay todo un mundo atrás, impulsando, levantando lo caído, ¿no? Porque hay momentos de mucha oscuridad también, como hablábamos antes de Nueva York. Y es muy emocionante ver cómo Morada Matea va tomando ya esa vida y se sigue construyendo eso que vemos a veces cuando soñamos, ¿no? Sí, Juntas. sí, la verdad es que es muy lindo. Otra parte que me ha parecido muy lindo ver florecer en Morada Matea es todo este tema como de la escritura, como de las letras. A mí siempre, pues, digamos que el amor por los libros también me llevó como al amor por las palabras. Ujú. Y como que soy una fiel creyente de las historias, ¿no? O sea, creo que al final como que yo no sé si va primero el huevo o la gallina, pero para mí como que las historias nos crean y al mismo tiempo
como que nos redefinen, ¿no? Entonces ha sido lindo también poner esa parte, pues que también es Marcela, Ujú. poderla mostrar al mundo y con eso también quitarme el miedo de, pues sí, como de decir, ¿y qué van a pensar? ¿No? Que Claro. en estos días lo hablaba con una de mis amigas mexicanas y yo le decía, es que al principio como que necesité de Morada Matea en mi cabeza, ¿no? Esto era mi creencia, Ujú. no es que esto fuera así en la realidad, pero para mí, como que Morada Matea me escudaba, o sea, Morada Matea escudaba a Marcela de Ujú. tenerse que mostrar, ¿sí? Claro. Entonces, era como, pues Morada Matea es una entidad aparte, que tiene un lenguaje propio, que tiene una identidad, y Marcela no se tiene que mostrar, ¿no? Y lo que me ha Claro. ido pasando que tú más que nadie sabes es que cada vez Morada Matea se vuelve menos el escudo y más el aliado, ¿sí? Ujú. Em, y ha sido muy curioso porque es a través de la escritura que la gente ha empezado a preguntar como, ¿y quién es la persona que escribe? ¿Sí? Como, ¿y quién hay atrás? ¿No? Y Claro. eso me llena mucho el corazón porque las palabras son lo que a mí me ha dado vida, ¿m? Ujú. Siempre. Eh, Hablada, escrita, ¿sabes? Como mi manera por excelencia de comunicarme con los demás y con el mundo. Y me ha parecido muy lindo que esa vida se transmita a los demás a través de las palabras, inclusive cuando yo nunca dije que era yo, Claro. ¿sí? Entonces, me ha parecido hermoso, como que digo, bueno, ok, listo, así sí me gusta darme a conocer, ¿sabes? A través de las palabras, me parece lo máximo. Claro. Divino. Y si tuvieras que decir, bueno, un sueño que está en el tintero, ya que estamos hablando de palabras. Uf, tengo un millón, Eva. Eh, Te diría que me gustaría como encontrar un espacio más definido para escribir y escribir más seguido y como, sí, ese sería como mi siguiente paso. Me encantaría encontrar un espacio para eso, para escribir, porque pues yo en mi trabajo de abogada escribo mucho, pero no escribo como tanto desde el corazón o desde la sensibilidad o desde esta mirada mm, como más del disfrute, ¿sí? Ujú. Y me encantaría porque hay muchas cosas que yo verdaderamente disfruto. Una de esas siendo la comida, por ejemplo. Me fascina comer, me fascina cocinar. O sea, las 4 horas que le invertí diarias a los libros de recetas cuando estaba desempleada valieron la pena. No sé, pues viajar me gusta mucho también y como que creo que hay una forma muy particular en la que viajo, bueno, en la que viajamos, porque mi Ujú. esposo y yo escogemos los destinos con base en la comida. O sea, lo primero que preguntamos es, ok, o sea, ¿y qué vamos a comer? ¿Y dónde vamos a comer? ¿No? Eh, y entonces es rico, a mí es muy rico compartir eso. Me encanta compartirlo y casi siempre lo hago de manera escrita. Entonces sería muy chévere tener un espacio para eso. Y ya, y la verdad es que todo lo demás, tengo muchos sueños en el tintero, pero como que quiero esperar a ver la vida por dónde me lleva, porque creo que si algo he aprendido en los últimos 10 años es que hay que soñar y hay que soñar en grande, pero también hay que como permitir que la vida pase Claro. sin, sin tanto control, que pues para mí es un aprendizaje muy grande, porque bueno, pues por personalidad y por educación jurídica, el control era lo mío y en muchas cosas creo que lo sigue siendo, pero estoy como abierta a ver qué pasa y qué sorpresas me trae la vida. Claro. Hay un par de cosas que yo quiero contar, porque yo siento que son dignas de conocerse de ti y me voy a tomar este atrevimiento. Dale. Una es que más allá de cómo planificas los viajes y la comida, lo que recién contabas,
muchos de repente no es como se imaginarían, porque yo te he visto decir, no, no, en tal rincón de Italia existe un campo de donde hay un señor que planta unos tomates y no sabes cómo se sienten sobre la pasta, sobre la pizza, y tienen los... Y empieza ahí toda una historia del señor y sus tomates. Es como, quiero que se entienda muy bien que no es un tema de viajes de repente cuando se habla de estos viajes más de lujo, que se va a X restaurante o a X, acá es muy de descubrir historias a través de la comida, Sí. ¿no? Y Y a través de las personas, como que yo creo que ahí es donde se manifiesta esta parte que te contaba al principio de volver a lo esencial, ¿no? ujú, Como que es esa finca que siempre va a habitar en mí, o sea, como que yo siempre vuelvo a lo esencial. Disfruto muchísimo el lujo, sin duda alguna, pero también creo que encuentro lujo en lo que quizás otras personas no, ¿sí? O sea, no es tanto el lujo por el costo que tenga el lujo, es como, es la sensación que produce, ¿no? Y ujú, como la historia que hay atrás. Y nuevamente, yo vuelvo mucho como a esas sensaciones y a las personas, porque en las personas habitan unas historias que son hermosas. Entonces, y claro, la comida tiene mucho de eso, o sea, la comida es un catalizador de historias, sin duda, ¿no? Y de sensaciones. Entonces, como que sí, o sea, creo que, y bueno, y los viajes ni se diga, o sea, es que yo siento que viajar es poder, eh, como, ¿cómo se dice? Como recontarse a uno mismo la vida, ¿no? Cuando uno sale, como que ves tu vida un poquito desde afuera y puedes redefinir esas historias que muchas veces crees que te definen y conoces gente y ves las cosas desde otro punto de vista. Es que uno viaja para crecer, ¿sí? Y creo que ese crecimiento es un poco poder contar historias diferentes, incluso sobre ti mismo, ¿no? Entonces, ujú. sí, como que es algo que me gusta mucho. Bueno, Sí. que era el otro chisme que ibas a Bueno, contar. y lo otro es que a mí me ha conmovido mucho lo conectada que estás siempre con el universo infantil en esta esperanza de un mundo mejor. Y te he visto hacerlo a través de la curaduría de libros y de objetos en Morada Matea, donde buscas libros con historias no solo que sean muy dulces y muy significativas, sino cuyas ilustraciones sean capaces de reflejar el cariño que hay en esas historias, la enseñanza que hay en esas historias, que los productos, más allá de ser muy lindos y suaves, tengan una historia linda detrás y a personas también divinas atrás. Y hace poco supe que también lo haces desde el mundo de la abogacía, generando experiencias pilotos. O sea, me encantaría que contaras eso también, porque me parece que ahí se termina de unir todo esto que vos a veces decís, bueno, son dos mundos con los entre los que yo me muevo, pero ahí para mí se termina de unificar toda esta historia detrás de Marcela. Sí, bueno, pues a eso le quiero sumar que yo colecciono libros para niños desde que vivo en Madrid, de hecho. Mm. Fue una de las formas en las que como que decidí que iba a volver a mí. Algún día quiero escribir un libro para niños también, que ahora, no sé, ChatGPT lo hace, pero bueno, en fin. O sea, quiero No va a ser escribir lo uno mismo con estas que historias que vos sea tenés, no va a escrito ser. por mí y justo como que yo esos libros los escojo por el mensaje y por la ilustración que tienen, o sea, es como la manera en la que evocan el mensaje. Mm, y creo que eso viene mucho como de mi niña chiquita que siempre ha querido, o sea, nunca ha perdido la fe en que el mundo pueda ser mejor. Y, y bueno, y desde el derecho, pues yo en este momento trabajo en temas de anticorrupción y transparencia. Y me he dado cuenta que no es que los adultos estemos perdidos y que haya perdido la fe en los adultos, pero siento que si uno empieza desde los niños y desde los adolescentes con este tipo de educación de qué es corrupción, qué no es corrupción, eh, pues creo que el cambio puede ser
mucho más de más impacto, ¿no? Ujú, Entonces, pues hace poco trabajé con sector privado, con una empresa del sector privado, haciendo un taller piloto para los hijos de los directivos que tienen entre 13 y 17 años, ujú. em, enseñándoles un poco sobre qué es la corrupción, cómo se manifiesta, ¿no? Y para mí ha sido muy interesante porque en los adultos pasa mucho que normalizamos, ¿sí? O sea, Claro. se normaliza lo que es corrupción y lo que no es corrupción. A través del amiguismo. Claro, es como, Sí, no, pues es mi amigo, es como, bueno, sí, pero es corrupción. O sea, que esté ujú, normalizada en tu entorno no quiere decir que no lo sea, ¿no? claro. Y muchas veces los niños, sobre todo los más pequeños, la tienen mucho más clara porque no están tan contaminados Con con esos tantas vicios. cosas. Exacto. Como que todavía no han entrado a ese mundo que está como tan permeado por tantas cosas. Entonces siento que entrar ahí puede ser muy lindo, inclusive sacar un libro. Obviamente no le pondría un título como anticorrupción porque pues se duerme cualquiera, ¿no? Pero habría que ponerle un título que sea llamativo, que el mensaje de fondo sea poder diferenciar entre qué es y qué no es la corrupción, ¿no? Ujú. Y lo mismo, obviamente lo ilustraría, o sea, que sea divino, pero sí, o sea, sí creo que, o sea, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos y cada vez que interactúo con ellos, como que me confirma que de vez en cuando sí todos deberíamos volver a esa mentalidad infantil, por más de que se le tilde de iluso o de no sé, de soñador, de lo que sea, pero creo que esa mente infantil es lo que al final nos saca de los huecos más grandes, o bueno, a mí me ha sacado de unos hoyos muy profundos y, y creo que por eso sigo manteniendo viva a la niña, Ujú, sí, y esa ilusión de que al final, y no solamente el mundo, creo que se trata de seguir mejorando yo, sí, como que creo que el mundo cambia si yo cambio. Y también por eso soy como fiel creyente pues de equivocarse y de seguir hacia adelante, ¿no? Y pues de tener la vulnerabilidad de entender pues que nunca tenemos todas las respuestas, ¿no? Y que lo importante es cómo se sienta adentro. Entonces, pues sí, creo que esa es como la esperanza que tengo para mí, para el mundo, para Morada Matea, para la vida que creo que también es muy cortica y a veces no nos damos como el permiso ni de soñar ni de disfrutar lo suficiente. ujú. Sí, completamente. Para ir cerrando, ¿qué le recomendarías a una mujer que está construyendo su marca, que está construyendo su negocio, donde a veces es difícil parar, o al menos se tiene esa sensación, ¿no? ¿Qué le recomendarías para reconectarse? ¿Cuál sería el mensaje? Mi mensaje sería, pues primero preguntarse qué es lo que enciende eso en el corazón, ¿no? Todos tenemos algo que es como esa chispa que nos dispara y nos obliga a parar, ¿cierto? Para muchas mujeres, pues esa es su familia, para muchas otras son sus amigas, una noche de vinitos con las amigas. Para muchas otras es un espacio de introspección, digamos, para mí lo es en muchas ocasiones, para mí pues claramente son los libros en muchas veces, ¿no? Entonces es preguntarse primero qué es lo que te ilumina por dentro, ¿no? Y segundo, no hacer compromisos tan grandes. Yo siento que erramos en querer darnos un día para nosotras o un viaje con las amigas, pues sería ideal, pero eso no siempre se puede. Entonces, la segunda pregunta que yo me haría sería, ¿qué puedo hacer en 10 minutos que me ilumine por dentro? ¿Sí? Entonces, muchas veces, y uno lo puede meter en los rituales del día a día. O sea, todos nos bañamos todos los días, o bueno, espero, la mayoría. Eh, ¿Qué podrías agregarle a ese ritual de la ducha que te haga respirar profundo y decir, ok, volví a mí? ¿Sí?
Entonces, para mí, digamos, son los aromas cítricos. Entonces, yo compro mi shower gel que sea cítrico y ese es el que me echo y lo disfruto, incluso en los días más locos, eso es lo que hago. O por la noche, tengo un libro que, porque nuevamente, hay veces en que no me da ni para leer un capítulo, pero tengo libros que son como de poesía, que es un poquito más corto y le dedico 10 minutos, 5 minutos y ya con eso sé que me regalé algo en el día. Ujú. Entonces, serían como esas dos cosas, como ser soñador con lo que te ilumina por dentro, pero ser práctico, porque si no somos prácticos, se nos va la vida, se nos va la vida pensando que tenemos que esperar al gran viaje, al gran retiro, al gran lo que sea. Y la verdad es que la vida pasa en los pequeños momentos, no siempre en los más grandes. Entonces, como que eso es algo que me gustaría que todo el mundo recordara. Ah, completamente, gracias por eso, gracias por esos mensajes. ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde me encuentran? Bueno, pues me encuentran en Morada Matea en Instagram. O si alguien quiere conversar conmigo, me pondría muy feliz. Me pueden escribir también a mi correo, que es marcela@moradamatea.com. Y bueno, me encantaría también empezar a generar como estos espacios de conversación. Entonces, me pongo muy feliz si me buscan. Seguro que sí, seguro que sí te van a gustar porque podríamos estar horas, ya saben cómo es esto, o sea, yo me quedaría horas y horas y horas conversando con Yo Marce también. porque cada tema son mil historias y son muy multisensoriales, son un deleite, o sea, conversar contigo, Marce, es un deleite y seguro lo fue hoy para nuestra audiencia. Muchísimas, muchísimas gracias. Ay, gracias a ti, Eva. Me encantan estos espacios de verdad, porque a mí también me vuelven a conectar como con todo el propósito. Entonces, mil gracias como siempre por hacerme soñar y creer que es posible. Sí, sobre todo para mí también una manera de honrar a Colombia, que es donde es el lugar donde yo conocí esa frase que es todo se puede. Sí, Colombia es un país de soñadores y de ejecutores, sin duda. Sí, así que bueno, muchísimas gracias, Marce. Ay, a ti, Eva, gracias.